Bueno, pues hola, gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí. Voy a hacer una advertencia, aparentemente hablo con el cantao boricua. Mi esposo dice que eso es de la influencia de Bad Bunny, no sé si es bueno o malo para mí, pero van a oír mi cantao, ¿verdad? Y con orgullo. Y lo otro, pues un poquito de Spanglish. Estamos mal acostumbrados en Puerto Rico a traducir las palabras del inglés a español inventado por completo. Así que mis disculpas por eso, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, evitando un poquito eso. Bueno, pues las alergias alimentarias, ustedes escucharon la definición, pero es una respuesta inmune específica y reproducible después de exponerse a un alimento, ¿verdad? La prevalencia está descrita en niños de 1 a 10%. En niños menores de 2 años, la más común es la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que se presenta de 3 a 5%. Hemos visto un aumento en la prevalencia y que persistan estos tipos de alergias en los niños a mayores edades, además de la gravedad de esas manifestaciones, las hospitalizaciones, el impacto económico y el riesgo de desarrollo de las otras alergias. Eso lo vieron anteriormente en otras de las conferencias. Así que estamos bien interesados en detener estas tendencias. También vieron la hipersensibilidad a los alimentos, las podemos dividir en dos. La intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Eso es más comúnmente en mayores de 5 años, distensión abdominal, gases, diarrea, después de consumir la lactosa, ¿verdad? Y también está entonces el otro componente, que es la alergia, que es mayormente a la proteína, ¿verdad? En este caso la proteína de la leche de vaca. Y ya la doctora anteriormente habló sobre las mediadas por IgE, no mediadas por IgE, las más inmediatas son las mediadas por IgE. Las que no son mediadas por IgE pues pueden desarrollarse hasta 72 horas más tarde y presentan pues con vómitos, diarrea, sangre en la excreta, moco, entre otros síntomas. No sé si hay un monólogo, espero que no, porque aquí voy yo con mi resumen de cómo es la patogénesis de alergia a la proteína de la leche de vaca. Pues inicialmente llega el antígeno, pasa a través del epitelio a la lámina propia y ahí los antigen presenting cells, los B cells, los reconocen, ¿verdad? Y entonces los T helper cells 1 empiezan a segregar citoquinas que producen, entonces los anticuerpos IgE en específico a ese antígeno. Esas células se pegan entonces a los mastocitos y las sensitizan, ¿verdad? O sea que ya está lista el mastocito para la fase efectora, que sería cuando vuelve el cuerpo a exponerse a ese antígeno y entonces comienza la cascada inflamatoria y los síntomas de alergia. La doctora anteriormente también explicó súper esto, o sea que brevemente ustedes saben que las respuestas alérgicas, ¿verdad? Van a tener varios componentes, el genético, la exposición que tengamos a factores ambientales, dietéticos, y entonces todos estos interaccionan y hacen que el sistema inmunológico esté más a favor de tolerancia o de desarrollar problemas de alergia. En los niños menores de 24 meses, Laspagan y Naspagan establecen cómo debería ser el manejo de estos pacientes, ¿verdad? Inicialmente sospechamos la condición, ¿verdad? Alergia a la proteína de la leche de vaca por los síntomas que presentan. Y entonces, si es un bebé que está siendo lactado, orientamos a la mamá sobre eliminar la proteína de la leche de vaca de la dieta. Nosotros en Puerto Rico tenemos mucho problema con esto porque a veces le hablamos sobre eliminar lactosa y entonces la mamá está tomando leche libre de lactosa y como quiera sigue recibiendo la proteína de la leche de vaca. O sea que tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo explicamos. Si es un bebé alimentado con fórmula, pues vamos a una fórmula extensamente hidrolizada, ¿verdad? No utilizamos las parcialmente hidrolizadas porque como quiera podría tener unos péptidos muy grandes y el bebé tener una reacción, ¿verdad? Si por el contrario tenemos un bebé con una reacción bien severa, que tiene anafilaxis, problemas respiratorios, sangrado a nivel que tiene anemia, falla en crecimiento, entonces debemos ir directo a una fórmula de aminoácidos. Cualquiera de las que escojamos, ¿verdad? Debemos darle 2 a 4 semanas, que es otro problema que tenemos, que a veces se nos desesperan y a los 2 o 3 días pues, piensan que no está funcionando y quieren un cambio de fórmula, ¿verdad? Pero debemos darle 2 a 4 semanas. Y una vez pase ese tiempo, vemos los síntomas iniciales se han mejorado. Si mejoraron, súper, pues tenemos el diagnóstico. Pero ahora viene la parte difícil, que las guías establecen que hay que retar el bebé, ¿verdad? O sea que la mamá venía bien contenta porque ya la sangre se fue, los mocos se fueron y nosotros le decimos, bueno, pues ahora hay que darle la proteína de leche de vaca otra vez a ver si pasa de nuevo. Por lo menos en Puerto Rico eso no es muy aceptado, pero es lo que es el standard of care, ¿verdad? Uno tiene el diagnóstico, da el tratamiento, reta al bebé. Le damos las proteínas de la leche de vaca
no desarrolla los síntomas iniciales, pues perfecto, ya sobrepasamos el problema, o es que quizás era otra la situación, ¿verdad? Si por el contrario los síntomas se reproducen nuevamente, ya sabemos lo que tenemos que hacer, nos funcionó antes, devolvemos al bebé a la fórmula que estaba y entonces ahí se gana una restricción de 6 a 9 meses. Y sabemos que muchos de los bebés van a tardarse hasta 6 años en desarrollar tolerancia, ¿verdad? Hay un 50% que la desarrolla al primer año de vida, pero hay otros que se tardan hasta 6 años. Así que ¿será que podemos adelantar esta tolerancia, verdad? Que no esté tanto tiempo el bebé en una restricción y todo ¿verdad? El costo que estas fórmulas especiales pueden traer. Pues proponemos entonces 3 posibles estrategias de acelerar la tolerancia. La primera sería una exposición a péptidos inmunomoduladores y modificación de la microbiota. La segunda sería exponer a los bebés a productos horneados con leche de vaca, con proteína de leche de vaca. Y la tercera sería la inmunoterapia oral. Vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas. La exposición a los péptidos inmunomoduladores, ¿verdad? Pues sería utilizar las fórmulas extensamente hidrolizadas que tienen ciertos péptidos que van a cambiar el sistema inmunológico, bajando las respuestas de los T helper 2 cells y así entonces tener menos alergia, ¿verdad? Al alimento. De las bacterias, si vamos a hablar sobre modificar la microbiota, pues Lactobacillus rhamnosus GG es de los más estudiados y tiene la peculiaridad de que tiene unos pilas, ¿verdad?, que identifica el sistema inmunológico y nos puede ayudar. Así que son varias, es la unión de la fórmula extensamente hidrolizada que tiene estos péptidos inmunomoduladores y la microbiota, ¿verdad?, alterada con Lactobacillus GG, que puede entonces acelerar la tolerancia y hasta detener la marcha de alergia. Y estos puntos es lo que voy a estar explicando en los próximos estudios. En este estudio del 2013, básicamente el objetivo era ver si el efecto de las diferentes opciones nutricionales, las diferentes fórmulas que le damos a los bebés en cómo desarrollan una tolerancia. Y básicamente se dividieron los infantes menores de 12 meses en los grupos que ustedes ven ahí. El primer grupo, la fórmula extensamente hidrolizada de caseína. El segundo, la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG. Luego hay otros con la fórmula hidrolizada de arroz, fórmula de soya y fórmulas de aminoácidos. Y lo que hacen es que se evalúan los pacientes en día 1, a los 6 meses y a los 12 meses con pruebas de piel para evaluar la respuesta que es mediada por IG, pruebas de parcho, la respuesta no mediada por IG y la tolerancia oral. Y lo que ustedes pueden ver ahí en la primera gráfica a la izquierda son los bebés que tenían inicialmente una prueba positiva, o sea que de skin prick test mediada por IgE. Y si ustedes ven en la segunda columna, los bebés que recibieron una fórmula extensamente hidrolizada con LGG tenían una prueba positiva cerca de 90%, ¿verdad? Pero luego de los 12 meses de recibir esa fórmula, ese número bajó a cerca de 60%. Eso no es igual en los demás grupos. Por ejemplo, la primera columna, que es la fórmula extensamente hidrolizada de caseína, el número era cerca de 90% en un inicio y se quedó cerca de 70% luego de los 12 meses. La fórmula de aminoácidos tampoco lo logró, se quedó básicamente igual en la respuesta positiva al cabo de los 12 meses. Si vemos en la siguiente gráfica, la prueba positiva de parcho, ¿verdad?, que es la respuesta no mediada por IG, tenemos un resultado similar. La segunda columna, la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG, fuimos de un 70% más o menos de positividad a bajarlo hasta un 20% después de 12 meses de recibir esa fórmula. Cuando vemos la fórmula extensamente hidrolizada sin LGG, no logramos el mismo impacto de 70, quedamos en cerca de 35%, y la fórmula de aminoácidos lo mismo, se queda alrededor de 60%. Si vamos a la pregunta de los 65,000 chavitos, ¿verdad?, que se trata de la tolerancia, la adquisición de tolerancia, y vemos tanto los mediados por IG como los no mediados por IG. Cuando recibieron la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG, al final de los 12 meses un 78% adquirió tolerancia a la proteína de leche de vaca, versus un 43% cuando fue la fórmula extensamente hidrolizada de caseína, y la de aminoácidos se quedó bien corta con un 18%. Por lo tanto, la conclusión es que la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con esos péptidos inmunomoduladores más el Lactobacillus rhamnosus GG logró adquirir tolerancia más temprano. Por lo tanto, menos estrés para las familias, ¿verdad?, de estar en una dieta específica, especial, y menos gastos también para ellos.
La otra pregunta que otros estudios han contestado es, ok, dependiendo de esa alimentación que yo escoja al principio, ¿será que puedo alterar las manifestaciones alérgicas más adelante? Pues en este grupo entonces tomaron alrededor de 200 infantes en menos de 12 meses con alergia mediada por IgE, determinada ya por el Skin Prick Test y el reto oral, y los dividieron en dos grupos: fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG y la fórmula extensamente hidrolizada de caseína. Y entonces los evaluaron por 36 meses, viendo cuándo adquieren tolerancia y las manifestaciones alérgicas que desarrollaron, ya sea eczema, urticaria, rinoconjuntivitis o asma. Y ya ustedes pueden imaginar lo que descubrieron, ¿verdad? En la primera foto, en la primera gráfica arriba a la izquierda, vemos las manifestaciones alérgicas todas juntas. Y cuando identificamos los pacientes que recibieron la fórmula extensamente hidrolizada de caseína, la incidencia de estas manifestaciones era 46% a lo largo de los 36 meses, versus un 23% en los que recibieron la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG. De nuevo se ve la tolerancia como los bebés que recibieron la fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG, al final de los 36 meses, un 80% tenía tolerancia a la proteína de la leche de vaca versus un 50% los que recibieron la fórmula extensamente hidrolizada de caseína. Y en los demás recuadros ustedes pueden ver las diferentes manifestaciones alérgicas: eczema, urticaria, asma, rinoconjuntivitis, y como vemos los mismos números, que es mayor la prevalencia de estas condiciones cuando recibieron la fórmula extensamente hidrolizada de caseína versus los que recibieron la fórmula que tenía LGG. Así que no solamente confirmamos que nuevamente la adquisición de tolerancia es más rápida, sino que también podemos detener ¿verdad?, que surjan la incidencia de las manifestaciones alérgicas y detener la marcha alérgica. La segunda intervención que podremos hacer, ¿verdad?, en estos pacientes para acelerar la tolerancia a la proteína de la leche de vaca es la escalera de proteína de la leche de vaca. Lo mencionó brevemente ahorita otra de las doctoras. Esto se ha visto que los pacientes que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca no mediada por IgE es seguro y nos puede ayudar a acelerar la tolerancia, que es exponer un poquito el paciente a proteínas de la leche de vaca en vez de dejarlo todo el tiempo sin recibir absolutamente nada de proteína de la leche de vaca. Si esto es en pacientes que tienen una reacción de tipo alérgica mediada por IgE, ojo, ¿verdad? Lo debemos hacer en la oficina porque las reacciones podrían ser más severas. Se ha visto que podría ayudar también, pero debemos tener más cuidado de cómo lo hacemos. La escalera consiste en dar productos horneados, ¿verdad? Vamos dándole chispito, ¿verdad? Es como diciéndole al sistema inmunológico: mira, aquí hay un poquito de proteína de leche de vaca, suave taíno, no lo ataques, y empieza a aceptarlo, ¿verdad? Ustedes dicen eso aquí, suave taíno, ¿verdad? ¿No? Ajá, pues allá sí. Es como que con calma, ¿verdad? No te desesperes. Pues suave taíno, ve recibiendo la proteína de la leche de vaca y no reacciones, ¿verdad? Así que le damos un pedacito de una galleta, al otro día le damos otro pedacito, luego si lo tolera pasamos a los muffins, subimos a queso, yogurt, y poco a poco hasta que llegamos a la meta final, que es darle un vaso de leche, ¿verdad? Y vamos viendo que cómo va tolerando el paciente la proteína de la leche de vaca. Una tercera estrategia sería entonces la inmunoterapia oral, ¿verdad? Que sería, en vez de dejar el paciente completamente sin exposición a algunas proteínas de la leche de vaca, los que son una alergia mediada por IgE, le podemos ir dando con inmunoterapia oral pequeñas cantidades de proteína de la leche de vaca, y probablemente vamos a ayudar a la adquisición de tolerancia. Claro, esto va a depender de cuánta alergia tenía el paciente inicialmente, ¿verdad?, cuánto IgE hay activo en el paciente, pero nos podría ayudar a alcanzar tolerancia antes. Así que hemos hablado sobre estrategias pasivas y estrategias más proactivas, ¿verdad? Inicialmente sospechamos el diagnóstico, removemos la proteína de la leche de vaca, pero aquí podríamos empezar a ser más proactivos y pensar en una fórmula extensamente hidrolizada de caseína con LGG para ver si aceleramos la tolerancia. Llegó al año de vida y todavía no lo hemos logrado, pues podemos considerar entonces esa escalera de proteínas de leche de vaca e ir exponiendo poco a poco al bebé a los productos horneados con proteínas de la leche de vaca. Si llegan los 4 años, por ejemplo, y está en ese grupo grande que todavía dura hasta los 6 años sin tolerar la proteína de la leche de vaca, pues tal vez podemos considerar la inmunoterapia oral, ¿verdad? Y de esta manera adquirir tolerancia antes y también detener la marcha atópica.
Así que en resumen, hemos visto que la prevalencia de alergias a las proteínas de la leche de vaca está en aumento, pero con la identificación temprano, utilizando una fórmula extensamente hidrolizada, podemos lograr, ¿verdad?, resolver los síntomas, y si escogemos una con LGG añadido, pues tal vez podemos acelerar la tolerancia y detener la marcha atópica. Y me dio tanto estrés los 18 minutos que acabé antes, pero ahí estamos.